Buenos días, bienvenidos a su programa de radio La Cura por la Palabra de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara, transmitido como siempre a través de Facebook Live de la asociación los martes a las 11 de la mañana. El tema del día de hoy es un tema muy interesante y yo creo que de mucho interés para muchos papás de adolescentes y es la presencia de los padres en la adolescencia. Recuerden que también podrán ver y escuchar el podcast en nuestro canal de YouTube y en Spotify. Y que también se pueden suscribir a nuestros canales de Facebook e Instagram para que estén al tanto de los temas que tenemos día a día. Muchas gracias por acompañarnos. Como siempre es un placer tenerlos aquí. Y el día de hoy conducen Luisette González. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y su servidora Sandra Lara. Y agradecemos a nuestro querido Alan Belcedo que nos acompaña en controles como cada martes. Y bueno, pues le vamos a dar la bienvenida a nuestra querida invitada, la psicoanalista Maripaz Arellano, la cual es miembro titular con fusión didáctica de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara. Bienvenida, Maripaz. Mil gracias, es un gusto estar con ustedes de nuevo. Nos encanta tenerte aquí. Muchas gracias. Y bueno, les recordamos que tenemos revista para regalar como cada semana. Recuerden que ya no solamente rifamos la número 1, ya tenemos otros números para regalar. Y les recordamos la dinámica. Del día de hoy al domingo de esta semana vamos a revisar este post, este programa, para ver a las personas interesadas. Recuerden que para que nos demos cuenta que les interesa ganarse la revista, tienen que poner el comentario "quiero la revista" y el hashtag de La Cura por la Palabra. Y el próximo programa realizamos el sorteo con las personas interesadas. Desafortunadamente no tuvimos participantes para el sorteo de hoy, pero esperamos que estén atentos y que les interese. Y bueno, yo escribí un poquito como para ir viendo por dónde. Muy bien. Y me gustaría empezar preguntándonos ¿quién es el adolescente? ¿Y quiénes son los padres del adolescente? El adolescente, en palabras del psicoanalista Carlos Tavia, es extranjero, un vagabundo entre el mundo infantil y el mundo adulto. No es un niño y tampoco es un adulto aún, con los conflictos, duelos y sufrimientos que se vivencian en esta etapa de la vida. Y los padres del adolescente no son los padres de la infancia y tampoco los padres de un hijo que transita a la adultez. Ambos se encuentran en un tránsito entre una etapa y otra con sus propios duelos, conflictos y dificultades, un jaloneo que marca su vínculo y que es necesario para que el adolescente transite por esta etapa de la mejor forma posible. Así podemos pensar, ¿cuál es la función de los padres en la adolescencia? Y también, ¿cuáles son sus obstáculos para cumplir esta función? Y además, le comentaba a Maripaz y a Luisette antes de empezar el programa que me di cuenta que la imagen se hizo con un papá solamente. Uh-huh. Y me quedé pensando que es a propósito del mes de padre, obviamente, pero que también podemos preguntarnos sobre la importancia tanto de los padres, de ambos, como del padre en sí mismo, ¿no? Y las características de la función paterna y materna en la adolescencia. Porque es necesario pensar que también va a cambiar a lo largo de la vida, ¿no? Pero bueno, por donde quieras comenzar, Maripaz. Muchas gracias. Muy linda introducción. Bueno, pues yo creo que la adolescencia, que yo creo que ya se ha venido trabajando en otros o platicando al respecto en otros programas, pero la adolescencia es un pasaje, dicen por ahí, difícil, largo, sinuoso, o sea, para el adolescente y para los padres. Uh-huh. Sí, es un periodo de la vida inevitable, inexorable. Lo tenemos que pasar sí o sí, y sobrevivirlo de la mejor manera, sí. ¿No? Yo pensaba que en general para el propio adolescente Freud decía que es un despertar. Y si nos imaginamos nuestro despertar en la mañana, bueno, pues en general, así como que donde he amanecido, a veces, ¿no? A veces está todo, ¿qué día estoy? ¿Dónde estoy? Es un movimiento de un desacomodo, es un despertar abrupto, en donde así como Gregorio Samsa de la metamorfosis despierta y empieza a sentir cosas extrañas y poco a poco va viendo su cuerpo que es totalmente extraño, ajeno, ¿no? Yo creo que es una metáfora bien interesante de la adolescencia. Así le pasa al adolescente y pasa por una turbulencia emocional que se nos olvida a los adultos. Yo creo que la mejor manera de conectar con los adolescentes
es recordar nuestra adolescencia, pero generalmente la reprimimos. O sea, en general todos no nos acordamos de una parte de nuestra infancia también, pero las cosas importantes en el sentido doloroso, de intensidad, tendemos a olvidarlas y que dejamos la infancia como muy bonita y sin sufrimiento. Igual la adolescencia, también así en nuestra mente queda como, ay, yo pasé re bien la adolescencia, me divertí mucho, o no fue tan difícil, o no fui tan borracho como mi hijo, tanto desmadre, ¿no? Así como que yo fui más tranquilo, pero uno olvida lo que pasó. Yo recuerdo en una reunión de padres, que yo iba como mamá, y decían que si nos acordábamos de la adolescencia, y uno de los papás que iba de traje, era un director de no sé dónde, muy elegante el hombre, dice, ay, sí es cierto, yo era punk. Yo usaba chamarras de mezclilla, o sea, de cuero, y no me acordaba. O sea, a ese punto y hacer algo totalmente diferente como adulto, ¿no? Y sí lo olvidamos, ¿sí? Entonces, bueno, es una sorpresa, un desajuste tremendo, ¿no? Este encuentro con un cuerpo que tiene una intensidad impresionante, ¿no? Que desea, que siente, que la sexualidad a través de la eclosión hormonal, bueno, siente mil cosas, que no sabe cómo acomodar el niño, ¿sí? O sea, porque la pubertad la podemos como ubicar como una etapa en sí misma y luego la adolescencia ya como el proceso de elaboración de la pubertad. O sea, de todo eso que pasó y de toda la resignificación de la infancia, de todo lo anterior. Y es un movimiento de ida y vuelta entre una elaboración de lo anterior y la construcción y el irte asomando al mundo adulto, ¿no? Pero los papás también de repente despiertan y encuentran un escarabajo, algo raro. Su hijo ya no es el hijo que los admira, que es obediente, que es cariñoso, ¿no? Más obediente en general o confiado. Resulta que ahora es un chico que se tiende a aislar, que no dice las cosas, que es irritable, que ratito le vuelve lo amoroso, pero ratitos se pone odiosísimo, que de repente lo ven triste, es decir, ¿quién es ese hijo? Ya no es su hijo. Y entonces es una etapa de duelos intensos, tanto de parte del niño, ¿no? Del adolescente, como de los padres. Entonces están todos sumergidos en un proceso de elaboración, porque el duelo tiene que ver con eso, con una elaboración de algo que se pierde. Es un trabajo psíquico que requerimos siempre que perdemos algo. Y esta es una pérdida impresionante para ambos, o para las dos partes, digamos. Pero también es una etapa hermosa, o sea, porque es cuando los chicos se dan cuenta de su, digamos, pasando un poquito más la pubertad, se dan cuenta de su... Cuando hablan más. Cuando ya pueden pensar incluso, porque es tanto cuerpo en la pubertad y tanto conflicto con dejar ese cuerpo de niño, o sea, que era tan fácil de manejar, ¿no? Ahora hay que buscar ropa, hay que buscar simplemente aceptar el cuerpo nuevo, ¿no? Entonces, hablamos de los duelos que están perdiendo el cuerpo de niños, ¿no? Están perdiendo a los papás, que eran sus papás de cuando eran niños, porque ya no los ven igual, ya no los pueden ver igual, tienen que hacer una distancia, porque ya están maduros, o sea, el cuerpo se adelanta a la psique, y ya están maduros, digamos, en términos de poder ejercer su sexualidad, ¿sí? Pueden embarazarse las niñas, pueden tener relaciones sexuales, obviamente antes, y hay una cuestión de que pueden hacer eso, pero ¿cómo? Si lo más cerquita que tienen son los padres, si les entra todo el conflicto de lo que sintieron en algún momento también con los padres, ¿no? Entonces ya no los pueden ver igual, los ven feos. La mamá preciosa y hermosa, que era la más bonita del mundo, ya es fea. El papá, que era el más guapo también, les parecen incongruentes. Y uno, como padre, es incongruente muchas veces y uno lo tiene que reconocer. Y los adolescentes detectan las incongruencias, pero así instantáneamente. Tienen escáner. Exactamente. Entonces,
Hay una cosa de que ya por más que traten los papás de ser los buenos papás o comportarse comprensivamente, los niños se dan cuenta, los pobres se dan cuenta de que hay contradicciones, de que además los ven como con más realismo también, por momentos, ¿no? Y luego los vuelven los monstruos. Pero cuando hay más realismo es cuando dicen, híjole, yo pensé que mi papá era el hombre más inteligente del mundo y pues resulta que no ha salido tanto adelante, que tiene estas deficiencias, que no lo sabe todo. No lo sabe todo para empezar, y entonces empiezan a desidealizar, basado en la realidad, porque nadie somos ideales, ¿no? Pero también luego se les pasa la mano y ya son lo peor del mundo. Entonces hay un desencuentro, ¿no? Que yo creo que los padres en la adolescencia se tienen que preparar desde que los niños son pequeños para ese momento turbulento, ¿no? O sea, ya cuando estás ahí, híjole, es bien difícil, ¿no? Pero un poquito como contactando con su propia adolescencia y pensando que ese niño va a dejar de ser niño y se va a convertir en un hombre, una mujer, ¿no? Y ir elaborando el duelo, pues desde que nacen, ¿no? De alguna manera, desde ese momento uno empieza a elaborar los duelos. Es que justo pensaba en eso y en la impresión que da de repente tanto a los papás como a los que estamos cerca de los adolescentes, ese momento de la pubertad, donde dices, ya no tiene cara de niño. Ay, pobres. Porque no tiene cara de niño angelical y ya no son como los adolescentes más grandecitos, más guapos o más... Se ven raritos. Se ven deformes, ¿no? O sea, el cuerpo crece medio raro a veces, y se ven con la cara con espinillas, y se sienten mal, o sea, pobres, ¿no? Me acuerdo de una amiga que me decía, es que mi cabello también ya no me lo desenredo igual, o sea, ya se hace bolas, y eso antes no le pasaba en la infancia, ¿no? O que si el granito, que si ya se vio la nariz más grande, que si, o sea, todos esos cambios son muy impactantes, como dices, para el puber, pero también para los padres, y yo pensaba que es muy similar a cuando se dan cuenta, como dices, de que ya es el nacimiento, ¿no? Y ya se perdió un estar así por siempre, ya no hay vuelta atrás. Y conforme se va creciendo, ya no es un recién nacido, ya no es un bebé, ya es un niño, ya camina, ya no tolera que lo cargue, ¿no? O sea, como que todas esas son duelos, como dices, que a lo que apuntan es una realidad que cada padre y cada madre y cada pareja va a acomodar diferente, ¿no? Claro. Que es que el destino es que crezca. A eso vino al mundo, ¿no? Así como... Y como dices, esos duelos son los que pueden ir preparando, pero que también ha de ser muy difícil también irlo como siguiendo psíquicamente esos duelos, porque implican voltear a verse a uno. Claro. Todo el tiempo, ¿no? Así es. Como dices, no dejar en reprimido la experiencia propia de ir creciendo y qué fue lo que le generó a uno de lo que puede recordar, ¿no? Sí, es que a mí me gustó mucho cuando dijiste la palabra, se ven sumergidos, porque yo pensaba que sí es cierto, o sea, tanto padres como hijos se ven sumergidos en esta etapa de la vida, ¿no? Y ellos mismos también con sus propios duelos, los padres también viviendo sus propios duelos por su lado, así como tú lo mencionabas, ¿no? Así como el chamaco se despierta y se ve al espejo y no se reconoce y dice, ay, o sea, me cambiaron durante la noche que me pasó a mí. Así los padres, o sea, se despiertan y ven un hijo que no reconocen ya, pues, o sea, entonces los dos se ven sumergidos y yo pensaba cómo cada quien, por su lado, también los propios padres, lo que les recuerda de su propia adolescencia, pues sí. Y yo pensaba que en cada etapa, pues a final de cuentas ellos viven la infancia también, su propia infancia, ¿no? Cómo fue ellos de niños con sus propios padres, pero yo pensaba cómo la adolescencia se vuelve una etapa mucho más compleja, por así decirlo, y con mucho más cosas, porque también se ve como atravesada por otras cosas. Yo pensaba en la etapa de la madurez de los padres también, que cuando ya tienen hijos adolescentes, pues ellos ya no son los jóvenes que eran antes, ya están en una etapa más madura
y como de reconocimiento de si esos ideales que yo tenía también, de lo que yo iba a lograr en la madurez, se dieron o no se dieron también. Y pensaba también en cómo ellos van viendo que van envejeciendo también, ¿no? O sea, claro. también ellos se despiertan y se claro. ven al espejo. Sí, arrugas, las arrugas, aquí se cayó esto, ¿no? O sea, claro. Y yo pensaba que si nos vamos más extenso todavía, o sea, también qué pasa con los padres de los padres. O sea que a lo mejor esos abuelos también ya están, pues mucho envejeciendo, a lo mejor hasta con situaciones de salud. Sí. Y cómo se juntan un montón de cosas, pues, o sea, en esa misma etapa, y yo creo que por eso se vuelve tan caótica a veces y con tanta crisis. Sí, porque es una crisis de todos. Sí. O sea, cada quien está pasando su propia crisis. Y yo creo que es difícil por eso que los papás conecten con la adolescencia propia, ¿no? Para poder comprender, porque ellos están sumergidos en su propio duelo también. Sus chiquitos ya no son chiquitos y el que sean jóvenes ya implica que ellos ya no son los jóvenes, ¿no? E implica eso de que están pasando a otra etapa y también son etapas de crisis como pareja, ¿no? Es muy frecuente que los padres se separen en esas etapas. Claro. Y como dices también, o sea, la muerte a veces de los abuelos o de los familiares que contenían a los papás, ¿no? Y se va haciendo, es una etapa muy, muy difícil, pero que también puede, si cada quien va elaborando los duelos y acompañando, porque los padres tienen que acompañar el duelo de los hijos, o sea, acompañarlos, estar presentes, que se llama el tema, ¿verdad? La presencia de los padres. Tienen que estar presentes, para poder, o sea, tienen que ir con su dolor y con la crisis de los otros, ¿no? Entonces se les vuelve como más complicado. Sí. Entonces se le ponen muchos factores extras, ¿no? Y yo pensaba que la adolescencia se da solo en la especie humana, y que en cada cultura va a cambiar, es distinto, ¿no? Sí. Hay culturas que se saltan, digamos, este proceso adolescente, casando a las niñas. Tengo una amiga que hace poco me decía, ya entiendo por qué casaban antes a las niñas a los 15 años. Son insoportables. Se la lleven. Digamos, antes la adolescencia era mucho más corta, ¿no? Sí. Se casaban en la adolescencia, lo que ahora consideramos adolescencia, hace una o dos generaciones, ¿no? Pero hay comunidades donde casan a las niñas en la pubertad, ¿no? Y así se ahorran conflictos, pero también se pierde de esta etapa tan creativa y tan generadora de pensamiento y de ideas, y son los que transforman al mundo. Esta etapa de crisis es la que transforma el mundo, a mí me parece. Porque las sociedades donde, digamos, se pasa rápido a la etapa adulta, esas sociedades permanecen iguales, siglos, ¿sí? Más o menos con las mismas costumbres, en las mismas circunstancias. No hay ese espacio que permita como pues el movimiento y la transformación, ¿no? Entonces, pero sí, a veces dan ganas de que se case, de que no sea tan largo. Y luego cada vez es más largo en nuestra sociedad, ¿no? Un poco discutíamos hace unas semanas si a los 23 años es adolescente o no es adolescente. Y bueno, hay diferentes autores, pero todos coinciden en que cada vez la adolescencia o el periodo para poder considerar a un joven adulto, bueno, pues se va alargando, ¿no? Porque siguen viviendo en casa de los papás, hay dificultades para conseguir trabajos estables y que les permitan sostenerse fuera de la casa y demás. Entonces las circunstancias sociales van haciendo que se alargue este periodo y también que se alargue demasiado tampoco, ¿no? Que es un interjuego difícil, ¿no? Sí. Porque una cosa es lo social y lo externo y cómo se junta también con esta crisis familiar, ¿no? Ajá. Y el desajuste y reajuste que implica la separación, la salida del nido. Claro. O sea, porque también yo pensaba ahorita que las escuchaba, o sea, como que estas funciones de materna y paterna cambian en ese momento. Y ahorita que escuchaba como estos padres también pasando por sus propios duelos,
que la función paterna también implica poder separarlo y decir, esto es mío, por ejemplo, y esto es tuyo, pero yo soy el papá. Claro. Y buscar incluso, como en esto exogámico, a veces ayuda para poder sostener al hijo. Ahorita que decías que se pierde también los sostenes, ¿no? Como externos. Pues claro que también ha de ser muy difícil querer sostener a alguien en una situación tan complicada como es la adolescencia, si con lo que se encuentra es con una situación de falta de sostén propio. Y que puede ser que era algo que ya estaba ahí. Sí, claro. Y que sí. descubrió hasta ese momento el padre, por ejemplo, o la madre, ¿no? Sí, que se ponen muy mal, ¿no? Y que no pueden con ver al adolescente tan complicado, tan agresivo, tan lo que sea, ¿no? Y que sí son difíciles. Sí. Absolutamente difíciles. Sí. He pensado y les he dicho a mis papás, gracias por aguantarme. Porque, pues sí, somos difíciles de esa edad. O sea, yo creo que no hay un adolescente que no sea difícil si las cosas van bien. Sí, si las cosas van bien, porque hay adolescentes que los papás pueden decir, ay, qué maravilla, no es conflictivo, es bien estudioso, todo bien, pero ahí sí hay un problema, ¿no? Porque es como no poder renunciar a seguir siendo el niño chiquito y hay como una represión muy grande o inhibiciones. El adolescente, de diferentes maneras, ¿no? Metiéndose al cuarto. Silvia Flesner, una querida psicoanalista uruguaya, nos dice que la adolescencia empieza o la pubertad empieza con el primer portazo. O sea, ajá, bueno, ahí se va viendo como la fuerza que tiene cada niño, ¿no? Sí. Porque a veces los portazos son en los niños de 4 o 5 años también, o sea, y ahí debe de empezar a prepararse porque lo que viene después se va a multiplicar, se va a potencializar, ¿no? Pero digamos, oficialmente es cuando ya no te soporto y me vale madre, ay, qué feo le dije, pero esa es la energía y lo que digas. Y me voy a mi cuarto y me meto a mi mundo y aquí no entras, ¿no? Ese límite que ponen también los muchachos es importante y siempre es difícil. Sí, no es fácil tolerar que quien más te quería luego sea quien más te odia, ¿no? Y que te critique y que te diga no sé cuántas cosas y todo lo haces mal. Y claro que es difícil, ¿no? Y ahí, digamos, muchos papás sienten que lo que tienen que hacer es como someterlo, como calmarlo, pero en un sentido de obedéceme, eres mi hijo. Y en realidad esa es una expresión de fuerza, de energía, de querer diferenciarse. No tienen que ser groseros, digamos, pero a veces no hay otra manera, ¿no? Claro. Y lo que los padres tendrían que hacer, si se puede decir así, es como no confrontar en ese momento, tolerar y buscar un momento para poder hablar, ¿no? O sea, porque es muy frecuente que se agarren casi a golpes los padres con el hijo y hay que comprender que, bueno, se le va a pasar. O sea, y poder esperar a que pase el momento agudo de rabia o de dolor o lo que sea, o de confrontación, y dar la oportunidad de hablar despuesito, ¿no? Claro. Yo pensé cómo la expresión de fuerza es diferente en uno y en otro, Maripaz. Como en el chavito adolescente la expresión de fuerza interna es en ese portazo. Y cómo la expresión de la fuerza interna de ese padre es poder tolerar ese portazo sin que se le vaya encima, pues, ¿no? Pero también pudiéndolo permitir, porque, ¿sabes qué se me vino a la cabeza también? Aquellos padres que no pueden tolerar esa fuerza y ese embate de la adolescencia y hacen cosas a lo mejor como para someter, como tú dices, a ese hijo, y que también ese hijo a veces termina sometiéndose, pero para no jugarse el amor con ese padre, pues. Y a veces se queda como en una cosa muy sumisa con él y muy obediente con él, y entonces se queda como con toda esa intensidad como ahorcada, pues yo pensaba, ¿no? O sea, que por cuidar a ese padre que no sabe qué hacer con un hijo con tanta fuerza, mejor no lo retan, pues. O sea, mejor le dan por su lado, pero a costa de ellos también, como no sacar esa fuerza que tienen también.
me quedé pensando, se me vinieron a la cabeza, no sé, una pareja precisamente de papá con hijo, en donde de pronto uno ve que el hijo tiene, no sé, 19, 20 años, y el hijo, y le sigue hablando como si fuera un niño pequeño, y el hijo le responde como si fuera un hijo con pequeñito, pues, y yo decía, ¿y a qué hora se le irá a revelar papá? Pues, o sea, ¿en qué momento le va a contestar como fuertecito? ¿Y en qué momento este padre lo va a poder tolerar también? Pues, o sea, porque es como si cuidaran también a veces a esos padres, como que los cuidan de su propia fuerza, pues, y de su propia intensidad. ¿No? O lo contrario, como decía Maripaz, estos encontronazos donde al final se vuelve un asunto de poder entre el padre y el hijo, y donde sí termina en cosas físicas. Claro. O sea, donde el padre o la madre no tolera que le están diciendo, ahorita no, justo está para cuidar la relación, ¿no? O al padre interno. Así es, claro. Y que el hijo dice, ahorita no, hasta que se insiste tanto, lo que recibe es un aventón. Claro. ¿No? Y es algo muy fuerte, porque uno dice, pues claro que en esas situaciones los papás están ofendidos, para empezar, muchas veces, ¿no? Y que uno piensa, bueno, o sea, sí, no fue la mejor reacción, es cierto, pero si sentía una sensación de ahogo tal que la única forma de salir era empujando, aquí cabe preguntarse de qué manera está presente ese padre o esa madre con este hijo. Y qué tanto tolera ahorita no quiero hablar, ¿no? Y se contiene con su enojo, con su furia, con sus ganas de tener el poder también, ¿no? O sea, como de, pues, tolerar sentir su autoridad en otro lugar, ¿no? No como cuando era un niño. Y que eso es lo que puede cuidar la relación. O sea, porque son después situaciones bien duras de poder sanar tanto para los hijos como para los padres. Sí, claro. Sí. Sí, yo pensaba, decías, poder tolerar, pensaba en los dos casos, hacerse a un lado, ¿no? En uno en una situación confrontativa, ¿no? Y en el otro en una situación demasiado infantil o seductora, ¿no? Y los papás, aunque los muchachos quieran seducir para conseguir algo o lo que sea, también uno tiene que, valorar la situación, pero no jugar a ser el buen papá y a jugar a que somos eternamente padre e hijo maravillosos. O sea, que eso no es lo esperable en la adolescencia. A mí se me viene mucho esta frase de Salvador Allende, que decía, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Es decir, se quiere cambiar el mundo, se ven las incongruencias del mundo. Entonces, un adolescente tiene fuerza y no tiene como todavía la posibilidad de esa fuerza encauzarla a través del trabajo, de las palabras, de la elaboración, ¿no? Pero esa es una intensidad que tiene que ver con que ya no es un niño, con que ya tiene toda la fuerza de un hombre, ¿sí? O de una mujer. Entonces, uno se preocupa cuando los chicos no salen de casa, cuando son muy obedientes, ¿no? Ahí uno debe de tener como la preocupación. Hay chicos que no son tan confrontativos, que de repente uno les dice, los papás les dicen, le dan indicaciones o órdenes, lo que sea, y dicen sí, al ratito. Sí, y sí, aparentemente no siguen siendo dóciles y obedientes. Y luego uno voltea a ver si hicieron lo que uno les pidió. Claro que no. Y no. O eso al ratito pueden ser 3 días. Ajá, sí. Pero digamos, es su forma, como una forma menos confrontativa, pero al final se están oponiendo. Exactamente. ¿Sí? Y eso es lo importante. O sea, y es para muchos papás eso es como impensable. O sea, ¿cómo? O sea, si tiene que hacerlo ahorita. ¿Sí? Y el adolescente, su temporalidad está por ningún lado, además no va a obedecer, ¿sí? Porque es una herida para él obedecer. Sigo siendo un niño aquí para ellos y ellos no reconocen mi crecimiento. Claro. Y entonces hay unas confrontaciones que tienen que ver con eso, no poder comprender que el otro lo necesita y que uno es el personaje, la persona que está ahí para ser usado, por así decirlo, ¿no? Para que el niño se pelee con nosotros. Si no, se va a andar peleando por todos lados, ¿sí? Que no quita que también se peleen en otros lados, pero si se pelean en casa,
o si pueden elaborar todo esto en casa, su relación con los otros puede ser diferente, ¿sí? Sí, es que fíjate, yo pensaba en una preocupación constante que puede ser ante esta, pues sí, pasión, energía y ganas de cambiar el mundo, que luego están todos los grupos externos en los que, pues sí, uno dice, ay, ¿con quién se fue a juntar? Pero porque preocupa muchas veces hasta dónde hay una contención, ¿no? Y hasta dónde, pensaba en varios pasos, ¿no? Hasta dónde entrar y decir, oye, me preocupa esto, oye, acá no vas, ¿no? O sea, pensando, por ejemplo, en estas agrupaciones que se van haciendo y que hay unas más violentas que otras, ¿no? O sea, no todas son pandillas, pensaba, hay colectivos, hay grupos políticos, ¿no? Que todavía los hay, ¿no? O grupos de chicos que, pues ya, que si los reventados, que si los no reventados, o los de deportes. O sea, que se van también los chicos buscando, como dices, una relación con el mundo, donde también se va poniendo y donde se juegan todas estas escenas con los padres, ¿no? Pensaba, si están en un equipo de fútbol o en un equipo de deportes, pues hay un coach, ¿no? Y cómo se vive ese coach y qué tipo de coach se escoja también, porque hay unos muy agradables, pero otros muy sádicos, también pensaba. Va a depender mucho también del chico, ¿no? Y de cómo se acomode en el grupo de pares respecto a este adulto, por ejemplo, ¿no? Y si se van a colectivos, pues es lo mismo, ¿no? Ahorita que decías de los punks. Sí. Yo me acordaba de colectivos punks, entonces, tiempecito. Sí, ya pasó de moda, pero sí. Ajá, y que había unos muy proactivos, ¿no? De buscar hacer cambios en las comunidades con los niños y que sí, grupos de música y que sí hablar de anarquismo y hacer prints y no sé qué tanta cosa, a los que ya están muy enojados y pues en realidad estaban en una cosa muy de desesperanza y destructiva, ¿no? Más todo el asunto de sustancias y esto que puede estar más en unos que en otros, ¿no? Entonces yo ahí pensaba en estos padres, pues, que muchas veces su susto es no nada más en quién se está convirtiendo este chico, sino luego, y quiénes son sus amigos, ¿no? Con quiénes se está juntando, a qué se está exponiendo, y la pregunta de oro de ¿yo qué hago? ¿No? Como papá. Y yo pensaba en esto, que dependiendo de cómo se estaba formando esta relación desde antes, pues también hay factores de cuidado o no que se llevan los chicos afuera, ¿no? Ya lejos de los padres. Si nada más hay una oposición violenta, pensaba, o por lo contrario, los papás son los amigos de toda la vida, pues me voy a buscar a alguien con quien oponerme de una manera, pues con la pasión que se requiere, ¿no? Para diferenciarse. Son situaciones bien complicadas. Sí, son situaciones que angustian mucho a los adultos, ¿no? A los papás. Pero yo pensaba en estos grupos que vas diciendo como más violentos o que hay más, o sea, violencia más que rebeldía, ¿no? Yo pensaba que para el adolescente, y esto se me hace que es bien importante que los papás entiendan, el grupo es vital. Necesitan pares. O sea, con los papás se pelean, con los adultos se pelean, confrontan, a veces recurren a ellos, ¿no? A veces a maestros, a los mismos padres, ¿no? Para algún consejo o algo, pero en general lo que sostiene su yo, o sea, esa desestructuración que decíamos al principio, que ya no saben ni quién son, lo que les ayuda a armarse nuevamente, identificarse, sostenerse, ubicarse en una generación son los grupos de pares, ¿no? De amigos. Entonces, la mayoría de los grupos son grupos, o la mayoría de las adolescencias, pensaba Ignacio, que dice que pues la gran mayoría de los adolescentes pasan por una neurosis histérica de crecimiento. Entonces, tienen grupos donde está el popular, está el aislado, está el loser, está no sé, ese es, porque todo es quién tiene como la belleza, el poder, el liderazgo y quienes están como marginados y digamos, hay una cuestión, esos son la mayoría de los grupos. Ese es el tipo de cosas que se juegan ahí, pero que les ayudan muchísimo, aunque lo sufren también, ¿no? Y ahí se van como estructurando, son importantísimos.
Y están, digamos, pensaba que nació, él va poniendo estadísticas de Francia, pero como no tenemos aquí, y creo que somos mundo occidental, aunque ya sea primer mundo, lo que sea, pero somos muy parecidos, ¿no? En esta cuestión de las adolescencias. Él va hablando de que está el grupo de adolescentes que tienen un sufrimiento más intenso, o sea, el sufrimiento del adolescente, digamos, común, es un sufrimiento moderado, o sea, pero es sufrimiento, o sea, todavía tolerable y que se puede, entre la pelea con los papás, con los adultos, entre las cosas que suceden en el grupo, se pueden ir sosteniendo, ¿no? Pero hay adolescentes que sí tienen un sufrimiento más grande por su propia historia, por su propio temperamento, por su propio, por las circunstancias también que les toca vivir. Y digamos, son pacientes, ¿no? Son adolescentes que ojalá lleguen a ser ojalá pacientes. lleguen a ser pacientes, porque es una oportunidad, ¿no? Que, digamos, tienden más a hacer actuaciones, por ejemplo, esto de los robos o cortes o inicios de anorexia, bulimia, no necesariamente hay robos en las tiendas y demás, o sea, que se ponen como más agresivos y a retar al mundo adulto, pero como una manera también de llamar al mundo adulto a que les ponga un límite, ¿sí? Y digamos, ahí está un grupo grande de adolescentes también, como ahí él lo pone como un 8% por ahí del total, que es mucho, ¿no? Y los adolescentes que tienen un sufrimiento grave, que ahí están como estas posibilidades de la esquizofrenia o de despersonalizaciones o cuestiones como más delicadas y que obviamente también tienen que ver con su historia, ¿no? Claro. Entonces, aunque nos den miedo a veces los grupos estos estas subculturas, estos adolescentes que se reúnen para ahora ya no ponerse tanto al mundo o querer cambiarlo, sino querer como pensar diferente, verse diferente, ¿no? Esos grupos son saludables. Lo que uno podría hacer, yo pensaba, es como poder alojarlos, o sea, que estos chicos también puedan ir a la casa, conocer a los amigos, que sepan que hay unos adultos que no los van a juzgar, porque es terrible juzgar a un amigo de cualquiera, ¿no? Pero de un hijo, bueno, lo estás juzgando a él, ¿no? Porque él está identificado con su amigo. Sí, y es un dolor muy grande. Claro. Sí, claro. O sea, que un padre vea mal a un amigo de unos, que es un dolor. Sí, claro, o sea, y que habla muy bien del chico que dice, pues prefiero a mi amigo. Está bien, ¿no? Bueno, en la mayoría de los casos. Y pensaba que los grupos a los que a veces son cuestiones circunstanciales, pero sobre todo son cuestiones inconscientes, que luego los grupos en los que se agrupan, así estos más marginales, resulta que son exactamente lo opuesto a los papás, ¿no? Sí, así es. Los papás bien formales y están con los hippies, con los no sé qué, y digamos, es porque justo se quieren diferenciar de los padres, ¿no? Sí. Entonces los padres con los pelos de punta, porque ¿cómo? Si yo que no te vas a bañar. Claro, y si yo te enseñé tantas cosas, y a ser educado, y a bañarte, y a estar pues justo por eso me hace falta ver lo otro. La otra parte. Sí, pero es una cosa que se platica desde acá, que uno, y de verdad, a mí me gusta mucho trabajar con adolescentes, porque de verdad siempre hay movimiento en general una vez que ya hay una buena relación, ¿no? Porque al principio a muchos les cuesta trabajo hablar, confiar, obviamente, pero una vez que se da ya la relación, es divertido, es interesante, hay dolor, o sea, pero son como muy auténticos. Y eso ya, de alguna manera, cuando ya uno se convierte en adulto y se tiene una represión muy grande y olvida todo lo anterior, pues ya o se instalan en ciertas patologías, es como un poco más difícil, ¿no? O sea, pensar en los obsesivos o la histeria o cualquier otra patología. Pero los adolescentes son sentimiento y pensamiento a flor de piel, ¿no? Y son muy, muy auténticos, muy genuinos, ¿no? Sí. Y es bonito verlos pasar por todo esto, o sea, acompañándolos, pues, porque sufren. Claro. Pero que esa sería la satisfacción de unos padres presentes que, pues, con todo y su sufrimiento, su duelo,
hacen el esfuerzo de estar lo mejor que pueden, Ujú. ¿no? Y como dice, estar presentes, de ver cómo se pasó esta transformación, ¿no? O sea, yo pensaba, Sí. sí, pues la sensación de muchos papás de adultos es decir, ay, no, ¿te acuerdas cuando? Y que ya ahora los años dice, ay, sí. Claro, sí, sí, sí. Sí. Pero ya con otra perspectiva y pues una sensación de lo atravesamos. Exactamente. Sobrevivimos. Sí. Y una sensación, como dices, cuando fueron las cosas más o menos bien de agradecimiento, dije, que, Sí, claro. ay, cuánto me aguantaron, ¿no? Sí, claro. Y de crecimiento para los padres también, ¿no? Claro. O sea, yo me quedé pensando también en las diferentes motivos por los que los padres de adolescentes pueden llegar a una consulta terapéutica, ¿no? Porque pensé en esto que decías de cómo hay adolescencias, ¿no? Que mencionaba Nacio, que la pasan muy graves, pues, que lo sienten muy intenso por la propia temperamento ya del adolescente o por circunstancias que están pasando, ¿no? A lo mejor en la familia o en su contexto inmediato, y que entonces ahí sí va a ser necesario como ayuda, una ayuda extra, pues, ¿no? O sea, decir incluso los padres, nosotros no podemos solos con esto que está pasando y poder tener la sensibilidad de decir, híjole, a mí me hubiera gustado que ojalá yo hubiera tenido la oportunidad de que me llevaron con un psicólogo, con un terapeuta, darle ese espacio a su hijo ellos, de decir, nosotros te vemos que la estás pasando bien mal, entonces sí te damos, o sea, como este espacio, si tú lo quieres tomar, como de hacerte acompañar por alguien, por un especialista, ¿no? Que te vaya ayudando como a transitarlo de una manera menos dolorosa, pues, o sea, menos caótica también. Y pensé también, Maripaz, en cómo los padres a veces pueden ir como para poder diferenciar si esto caótico que está pasando en la adolescencia es algo que a ellos les está pasando porque les está despertando muchas cosas internas de ellos, o también es a lo mejor orientación nada más. Si es información como de poder decir, tranquilos, es normal. O sea, todo esto que está pasando, pues que ustedes ven como anormal, ¿no? Es normal en esta etapa de la adolescencia, ¿no? En esta etapa de la vida de sus hijos, y va a pasar, ¿no? Ah, claro. Pero sí, también eso, o sea, cómo hay diferentes motivos y diferentes causas que llevan, ¿no? A una consulta. Y en cada uno, pues a lo mejor las cosas son diferentes. En unos tocará orientación nada más con los papás y dicen, ay, bueno, ya, con esto nos calmamos y lo atraviesan. O la otra es tal cual, a veces hasta los papás se quedan en un proceso ellos. O sea, de decir, híjole, esto que está pasando con mi hijo me despertó cosas a lo mejor que yo no había resuelto de mí. Y o también del propio chico, pues, claro, de decir, el chico se tiene que quedar porque sí, pues sí la está pasando mal, pues, por cosas que a lo mejor él ya traía incluso desde su infancia, claro, desde antes, ¿no? Sí, lo que vas diciendo a mí me parece, Luis, que es una cuestión así de generosidad, ¿no? Como de asumir los límites también los padres, de no estoy pudiendo, no estamos peleando cada rato, le estamos pasando todos mal, yo no puedo. Sí. Ese yo no puedo es un rasgo de madurez. Exacto. Sí, que en general los papás creen de veras que lo tienen que saber todo y resolver todo. Y no, decir no puedo, vamos a pedir ayuda en cualquier momento de la vida y en cualquier circunstancia, pero más en esta es un rasgo de madurez, digamos, y de amor. ¿Sí? Es apelar, como decías tú hace un ratito, Sandra, a un tercero, ¿sí? Alguien que tiene una mirada con una cierta distancia y que puede ayudar a que las cosas estén mejor, ¿no? Incluso tratamientos vinculares de la familia, ¿no? Pero si van, yo creo que es de buen pronóstico y llegan con una pregunta, ¿qué nos está pasando? ¿Esto es normal? Eso es de buen pronóstico. Sí, o sea, es un hecho, digo buen pronóstico porque hay gente que llega, es muy común también que lleguen a consulta porque está reprobando todas las materias. Bueno, arréglelo, no sé qué le pasa. Yo creo que está fallando el carburador, por favor. Nos ponen en un lugar como de mecánico, reparador de autos o de cabezas.
Porque viene el examen. Eso no hay pregunta, es así, él está mal, nosotros bien, usted es terapeuta, usted arréglelo. Ahí lo que hay que crear es esta conciencia, ¿no? Porque eso no va a ningún lado, ¿no? Nosotros no arreglamos, también es algo que se le ofrece al adolescente o a la familia, y es también una cuestión de que el adolescente quiera, no te lo pueden dejar ahí. A diferencia de un niño, que un niño sí, no, digamos, no tiene esa posibilidad de decir no, y aún así puede decir que no, ¿no? Pero los niños son más dóciles y tienen más confianza en el adulto y están en un proceso distinto, en una etapa distinta. Pero un adolescente puede decir que no y uno espera. O sea, deja abierta la puerta, pero no se hace como ni con un adulto, ¿no? Obligadamente es imposible. Tiene, como dicen, que querer cambiar, ¿no? Así es. O que querer comprender, porque el dolor es demasiado, ¿no? O el malestar es demasiado, ¿no? Porque a veces ni siquiera lo ubican como un dolor, porque es como un dolor inconsciente, nada más es un malestar que no encuentran su lugar y que odian a todos o que se sienten lo peor de todos, el peor de todos, ¿no? Así es. Tenemos 2 comentarios. Sí. Eva Antonia nos dice que qué padre programa, muy facilito de entender, que gracias a las 3, muchas gracias, Eva. Hola. Y Denis Uro nos dice, hablan de sostener a los hijos y la importancia de la presencia de los padres. ¿Qué pasa cuando se divorcian o alguno muere o lo desaparecen? Es decir, que en la infancia estuvo presente y en la pubertad o adolescencia ya no está. Pues son 3 casos bien diferentes, ¿no? Porque un divorcio no es sinónimo de perder a un padre. Se pierde una situación familiar, ¿no? Porque cambia, pero la presencia puede seguir estando. O debería de seguir, ¿no? Exacto. Divorcio es de la pareja, no de los hijos. Sí, sí, así es. Pero yo pensaba, sí que fuerte, pues además transitar por una muerte y algo todavía más difícil de elaborar, que es una desaparición, ¿no? Sí, claro. O sea, como tanto para la pareja que se queda como padre al frente, como para los hijos, y que pues ahí todavía con mayor razón se requiere pues el apoyo de alguien más, ¿no? Así es. Sí, definitivamente son situaciones, sobre todo todas, incluyendo el divorcio de los padres, porque luego los padres están tan metidos también en sus procesos de duelo, de enojo, lo que sea que los hizo separarse, que se desconectan de los hijos y también se olvidan de los hijos por estar como tan metidos en el pleito entre ellos o en sí mismos. Es complicado, ¿no? A diferencia de un divorcio más o menos bien llevado, ¿no? Que son muy raros. Y las otras situaciones, bueno, agravan el duelo. O sea, si ya son varios duelos los que vive un adolescente, la muerte real, bueno, y no se diga por desaparición, ¿no? Ahí, yo creo que sí o sí hay que ayudar a elaborarlo, ¿no? Aunque en general, como es tan grande, sobre todo con una desaparición, que tienden a negarlo. Está vivo, lo vamos a encontrar, o vaya a regresar, o qué sé yo, ¿no? Sí, pero son circunstancias muy complicadas que complican, ¿no? La vida, pero que son parte de la vida también, ¿no? Desgraciadamente. Sí, así es. Yo me quedé pensando también cómo cada etapa de la vida, ¿no? Hace más o un poco más llevadero o menos llevadero una situación de crisis, pues, como la muerte o como esto del divorcio, ¿no? O sea, como a lo mejor estas situaciones, hacen más complicado transitar, o hacen que sea más complicado transitarlas, precisamente porque ya está la crisis propia de la adolescencia, pues. Pensaba en el divorcio de los padres en una etapa cuando los hijos están a lo mejor en la infancia y cómo se hace más caótico en la adolescencia, precisamente, porque ya de por sí es una crisis por la que está atravesando él interna, más la crisis que está afuera, pues. Entonces, como que sí hay momentos de la vida donde se pueden transitar mejor ciertas cosas, pero pensaba también como, así como ustedes dicen, la desaparición sí es una cosa que impacta y que rebasa, ¿no? En cualquier momento de la vida, pues, ¿no? Pero ya en esos momentos se suman 2. O sea, como que es la propia que lleva el adolescente, claro, más la que se pone afuera, ¿no? Así es. Sí. Yo acabo de ver
la verdad. ¿Qué dice? Que ya casi se acaba el programa. Ay, cómo se pasó. Sí, hablando de temporalidades. Qué rápido. De que estamos muy a gusto. Les voy a dar unos anuncios Dale. rapidísimo y les seguimos. Ok. ¿Va? Bueno, informarles también a aquellos papás que reconozcan ahorita que podrían tener una mirada distinta y un acompañamiento también distinto en estos momentos, que en la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara contamos con la clínica José Sayago, que se encuentra ubicada en Paseo de la Arboleda 632 en Jardines del Bosque. Contamos con trabajo todavía en línea y presencial y todavía se está dando 4 sesiones de manera gratuita a todas aquellas personas que necesiten pues, de forma urgente el apoyo. Solo que para obtener este beneficio tienen que decir que lo escucharon en el podcast de La Cura por la Palabra. Si requieren de este servicio pueden marcar a los teléfonos de la asociación o de la clínica o enviar un inbox para pedir informes al Facebook de la asociación. Y bueno, pues invitarlos a que si en algo se reconocen que podría venirles bien una ayuda y un acompañamiento, pues recordarles que hay opciones, ¿no? A costos muy accesibles aquí en la clínica. También recordarles pues que pueden visitar el Facebook, el Instagram y el YouTube de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara, donde se enterarán de los eventos que tenemos día a día. Y también pueden visitar pues, nuestras páginas, nuestras redes de La Cura por la Palabra, también para transmitirnos sus dudas e incluso para decirnos si les gustaría que abordáramos algún tema en el programa. Y bueno, pues también recordarles que pueden encontrar el podcast en varias plataformas, Instagram, YouTube, Spotify, Facebook y TikTok, y que pueden regalarnos sus pulgares arriba. Y bueno, también recordarles que están a la venta todas las revistas de la asociación con un peso de 200 pesos. Ahorita tenemos hasta la 18, ¿verdad? Sí, se está cocinando la 19. Ah, bueno, ya lo saben. Y que son artículos pues muy interesantes y muy actuales de psicoanálisis, y pues que no se pierdan la oportunidad. También decirles que tenemos a la venta 5 libros, que es Locura, enfoque multidisciplinario, La mujer desde la antigüedad hasta nuestros días, Nuevos paradigmas de la mujer, Psicoanálisis latinoamericano en tiempos de pandemia. Estos 4 fueron compilados por nuestra querida Olga Varela y tienen un costo de 150 pesos. Finalmente, el 5º libro es Psicoanálisis, ética y poética de una profesión, con la autoría de nuestra querida Olga Varela, que tiene un costo de 300 pesos. Si les interesa algún libro o revista o la colección, pueden comunicarse a nuestros teléfonos para pues, saber cómo pasar por ellos a la asociación. Y pues nos quedan 6 minutos. Ah, muy bien. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Qué hacemos con ellos? Bueno, decirles que la adolescencia es periodo transitorio, un periodo de transición, Sí. que no se van a quedar los hijos eternamente en ella, en el mejor de los casos, ¿no? Que es importante, bueno, yo pensaba como hacer como, eso da esperanza, ¿no? Sí. Como relativizar todo lo que, el tener esta perspectiva que veníamos diciendo de que los adolescentes hacen lo que pueden, no dejan de amar a los padres, los aman profundamente Y los necesitan. y los necesitan muchísimo, pero no lo pueden reconocer porque eso es como verse débiles. En ese momento no lo pueden reconocer, como hacían de chiquitos que reconocían su fragilidad, su necesidad de los padres. Un adolescente se siente tan como herido o tan fragmentado en su narcisismo, en su yo, que reconocer que necesitan los padres se le hace una cosa impensable, pero los siguen queriendo, ¿no? Y van a aprender a quererlos de otra manera también, ¿no? Y que un poco el desenlace de la adolescencia tiene que ver no solo con lo que sociológicamente o socialmente se dice, que sea independiente, de que ya se pueda independizar o emancipar, o sea, psíquicamente tiene que ver con poder asumir una mirada distinta, ¿no? De sí mismo, como poder abandonar esa imagen, a esa imagen de ese niño que era precioso y perfecto, para pasar a amar al adulto, al joven adulto que se va convirtiendo. Y bueno, pasa en la mayoría de los casos, siempre quedan ciertas cosas no elaboradas, ¿no? En muchos casos hoy vemos adolescentes
O sea, hay una patología que le llamamos borderline que tiene mucho que ver con, digamos, algo que venía mal desde el principio, pero que la adolescencia hizo crisis y que se continúa en un funcionamiento como adolescente, por así decirlo, ¿no? O sea, que los años no definen que uno deje de ser adolescente. O sea, uno puede tener 40 años y tener un funcionamiento mental adolescente, pero que en el mejor de los casos se puede pasar a ser adulto y sentirse orgulloso del adulto que uno es y también orgulloso de los padres que uno tuvo. Sí. Y yo me quedé pensando también cómo, aunque parezca paradójico, o sea, el hecho de que un hijo se pueda revelar, de que un hijo pueda confrontar a los padres, es signo de que esos padres le dieron como un buen sostén, pues, y que por eso tienen ahora la fuerza como para poder hacerlo, pues, ¿no? Y que no sientan que al contrario, que hicieron un mal trabajo y que por eso este chamaco anda de rezongón con ellos, ¿no? O sea, como, y también que el hecho de que ellos puedan ir, pues, como ensayando estos diferentes roles o imágenes o identidades, ¿no? También es un buen signo, o sea, de que de pronto él está en búsqueda de algo más propio, de algo más genuino, y que a lo mejor se va a quedar con algunas cosas, ¿no? Que tengan que ver con lo que se puedan identificar con los padres, pero que mayormente, qué bueno que ellos puedan elegir lo propio, ¿no? Y que también esto es un buen signo, pues, o sea, no es un signo de que están así como renegando, ¿no? De lo que ellos les dieron, sino que al contrario, ¿no? Ellos están tratando de ser más genuinos y más, pues sí, como más ellos mismos, así es, sí. Yo pensaba con todo esto que van diciendo que mucho del dolor de muchos padres en la pubertad y la adolescencia es que ya no dejan que los abracen así, ¿no? Y yo pensaba que hay otras formas de abrazar, ¿no? O sea, que no son evidentes, pero que son muy necesarias para los chicos, como la presencia. O sea, saber que hay un adulto ahí que sostiene es un abrazo, ¿no? Es un abrazo psíquico que da mucha tranquilidad. Un adulto que respeta, un adulto que pues que a veces también dice, pues ni modo, pero ahorita sí toca que te diga ta, y se acabó. Claro. Y que en el momento no se entiende, pero que es un abrazo que después se reconoce. Sí, y yo creo que los adolescentes sí perciben el abrazo respetuoso, este metafórico que vas diciendo, ¿no? El aliento, la comprensión, el respeto, lo sienten. No lo van a decir gracias, papá, en ese momento, ¿no? Pero sí lo sienten, ¿no? Y lo sienten de otros adultos. También eso me parece importante, porque luego, como no pueden con los papás, por todo lo que implica la relación con los padres, luego andan buscando que al tío, que al maestro, y andan buscando otros adultos con los que son realmente, se abren, ¿no? Incluso con los analistas, con los terapeutas, es una apertura que de verdad uno dice, híjole, el papá no sabe qué hijo tiene, ¿no? Porque a veces es pura queja de los hijos o hablan para... Y los hijos están haciendo toda una elaboración de sus errores, de lo que van viviendo, una profunda elaboración, ¿no? A veces ayudados por otros adultos, ¿no? Exactamente. Y por su grupo de pares también, pero los adultos, ellos necesitan adultos disponibles. Sí, así es. Y que yo pensaba cómo es esto último que dices, Maripaz, que a veces genera celos en los papás. O sea, es que precisamente lo pueden hacer con otros adultos cercanos, pues porque están más lejos, porque no son los padres, pues porque están más lejecitos de los papás, pero que finalmente pues son sustitutos de los padres. Pues. O sea, también eso que a veces ellos pues puedan, que a veces los padres no lo entienden, pero que así es, pues, finalmente. Y bueno, dos últimos saludos que tenemos por acá, de Ana Bárbara González, nos dice saludos, muy lindo programa, y de Blanca Velázquez Magaña, que nos dice excelente tema y ponentes, felicidades. Pues muchas gracias a las dos. Bueno, pues ahora sí llegamos al final del programa y agradecemos pues profundamente a toda la mesa directiva de APG que ha hecho posible este proyecto de difusión de psicoanálisis y como siempre estamos pues satisfechos de pertenecer a IPA y a FEPAL. Un fuerte abrazo a todos los que nos ven y escuchan y nos vemos el próximo martes 1 de julio con un tema muy lindo titulado La libertad de ser uno mismo con el psicoanalista Fernando Anguiano para seguir con el tema. Muy bien.